se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre al cual toda rodilla, toda criatura que respira en la tierra, todo espíritu inmundo debajo de la tierra, todos los demonios, Satanás y todos los secuaces, todos los ángeles del cielo, arcángeles, serafines, todos nos doblegamos a ese nombre que es sobre todo nombre, al Verbo, porque el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios, y el Verbo es la palabra, esa palabra que irrumpe en este momento en tu atmósfera, aquí donde yo estoy, y la palabra tiene nombre, es el Verbo era con Dios, pero el Verbo es Dios, es el Dios vivo que nosotros servimos, el Dios vivo que nosotros adoramos, es el Rey al cual nosotros servimos, es el Señor de señores, al único que nosotros nos sujetamos. Es el que era antes, el que es y el que será por siempre. Es el Padre eterno, es el Príncipe de paz que mora en nosotros, porque Él mismo nos dice que ya nosotros no vivimos, sino que Él vive en nosotros. Cuando el Príncipe de paz vive en nosotros, nosotros estamos en la paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el reposo donde nosotros derramamos toda nuestra confianza en Él y Él libera todo su poder sobrenatural. Cuando nosotros lo adoramos, cuando adoramos ese nombre que es sobre todo nombre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos toda la exaltación. Invocamos tu nombre para que seas tu Verbo divino, palabra de Dios, porque el Verbo es Dios y el Verbo se hizo hombre y los de Él no lo recibieron, pero nosotros sí te recibimos, Señor, y te adoramos todos los días de nuestra vida, Señor, dándote gracias en todo, Señor, sujetando nuestra voluntad al Verbo, rindiendo todo nuestro orgullo, todas nuestras emociones, todo lo que es nuestro, todo ego, todo pensamiento, lo llevamos a la obediencia del Verbo, el Verbo, el Verbo, a nuestro consejero, al Consolador, al admirable, a nuestro doctor, a mi abogado, a nuestro proveedor, al que sostiene el universo, al que sostiene esa manzana que estamos viendo allí, al que sostiene todo el universo con su poderosa diestra de justicia, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, aquel para quien todas las cosas fueron hechas, al Verbo, al nombre que es sobre todo nombre, Yahshua. Yahshua HaMashiach. Dilo duro ahí donde estás. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Cuando los demonios escuchan ese nombre, si entraron por una puerta, algún compartimiento de tu vida, en este momento salen por 7 en carrera cuando escuchan el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach. Te damos toda la gloria, Señor, toda la exaltación. Damos gracias por este día. Que seas tú con nosotros y nosotros en ti, porque en ti, Señor, todo lo podemos, porque tú nos fortaleces, porque tú nos llevas en el hueco de tu mano, porque tú nos revelas tu palabra, tú nos das dirección, tú enderezas nuestra senda, Señor.
así como te adoramos y te bendecimos tu nombre que es sobre todo el nombre, 70 veces 7 en el nombre de Jesús. Buenos y bendecidos días, hermanos y hermanas. Me disculpan un poquito el arreglo que tengo hoy. Estoy en un hotel, no tengo todas las facilidades que tengo normalmente en mi oficina, en la casa, pero bueno, nosotros adoramos a Dios donde estemos. Nosotros escudriñamos su palabra donde estemos, porque ya no solamente la tenemos escrita en la Biblia, ¿verdad?, en el papel, ni en los dispositivos, sino que está escrita en nuestros corazones, y el Espíritu Santo hace memoria de ella. Entonces, donde estemos nosotros, allí podemos levantar un altar, allí podemos adorar, allí podemos alzar manos. Si no nos podemos alzar porque estamos, bueno, hablamos, pronunciamos la palabra, decretamos la palabra, pero bueno, siempre estamos con Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, bueno, es un día gozoso, estamos empezando esta semana. Ayer hubo palabras fuertes en nuestra casa, casa del Rey de la Gloria, una casa de oración, o esta congregación donde nosotros no nos cansamos de interceder, no nos cansamos de adorar. Es una casa de milagros, es una casa de adoración, es una casa de oración, es la casa de Dios, es la casa, la congregación, casa del Rey de la Gloria, desde aquí, desde Union City, en New Jersey, con esta vista que nos regala el Señor esta mañana, con este amanecer tan bonito, porque todo lo que Él hizo es bueno, ¿verdad? Dice la palabra, todo lo que Él hace es hermoso en su tiempo, y Él sabe cuál es el tiempo correcto. Así que los bendigo, hermanos, los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y declaro y establezco que esta semana va a ser una semana de gloria, que estamos empoderados, que estamos envueltos del Espíritu Santo, que la unción que Él ha derramado en nosotros está activa, que su gloria que Él trajo ya a la tierra, que está en nosotros, se mueve con poder en todas las cosas que vamos a hacer esta semana, en todas las cosas que vamos a pensar, que vamos a hablar y que vamos a hacer, que nuestro testimonio, ¿verdad?, de vida, de nuestra conducta sea la página para que, como nos enseñaban ayer, ¿verdad?, todos, aunque no hablemos, todos vean a Dios reflejado a través de nosotros. Así que bueno, vamos a gozarnos en esta mañana adorando al Rey de Reyes. Vamos a escudriñar la palabra, a terminar la enseñanza que empecé la semana pasada, que es de Gedeón. Vamos a adorar un poquito, vamos a orar un poco. Poquito es por decir, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con intensidad, con pasión, porque Él nos manda que adoremos a Dios y que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con ese mismo amor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es todo maravilloso, estamos contentos hoy. Ayer hubo palabras fuertes en la casa, en el servicio. Tuve el privilegio, el honor, la bendición de poder asistir a nuestra casa. Hubo palabras fuertes de nuestra pastora, palabra de nuestro pastor. Hablamos ayer de cantidad de cosas que prefiero ahorita, después de adorar, decir unas cosas al respecto. Entonces, bueno, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del Verbo, porque como ahí me puso esa palabra, el Espíritu Santo, el Verbo era con Dios, pero el Verbo es Dios y el Verbo está en nosotros. El Verbo es la palabra, el Verbo es Jesús, es ese nombre que nos fue dado, ese nombre que nos da poder, ese nombre que nos da ese amor que es incomprensible, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos cuida, que nos satisface todas nuestras necesidades y que nos lleva a donde nos quiere llevar, para que cuando terminemos nuestra asignación aquí en la tierra, pues estemos con Él para la eternidad, en una mansión que Él está preparando para nosotros. Así que ese es el plan de Dios en tu vida. Claro, el tuyo tiene unas características particulares, el mío tiene otra, pero bueno, es un plan de amor, en el cual nosotros nos gozamos. Si alguien me puede confirmar que se escucha bien, bueno, no hay mucho que ver, pero la vista es parcial, pero si me pueden confirmar, disculpen los ruidos que hay en el fondo, pero es lo mejor que pude hacer en este hotel. Entonces, bueno, vamos a gozarnos, vamos a cantarle al Señor, después vamos a orar. Así que bueno, los bendigo, hermanos.
Acompáñame en esta fiesta, acompáñame en este ratico, gracias hermano Jesús, acompáñame en este ratico de intimidad con Él, porque Él lo que quiere es que lo amemos, eso es lo más importante, y que amemos al prójimo, porque Él dice, si estos pequeñitos le haces cosas, me las haces a mí, entonces ¿cómo estar con Él, verdad? Entonces, bueno, vamos a gozarnos, vamos a empezar, cántale al Señor, adora allí donde estás, no importa cómo lo quieras hacer, pero adora con todo tu corazón. Adoremos contentos, adoremos en gozo. Te vengo a buscar Y búscalo con todo tu corazón. hoy necesito adorarte. Me vengo a buscar. Deja que Él toque tu corazón, así como empiezas a adorar, abre las puertas de tu corazón y se activa esa unción de amor. Cuando adoramos se activa esa unción de amor. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Te vengo a buscar, Jesús. hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, que tu presencia Señor, llena nuestro corazón, llena este cuarto de ustedes, llena esta ciudad, llena el lugar secreto de mis hermanos, que llene sus corazones de tu presencia. Lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia
esa luz que nos deja ciegos de tanta hermosura, de tanta santidad, se activa en este momento, recíbela, 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 ven Señor, actívate, lléname de ti. Gracias, Señor. Gracias por tantas cosas, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra los dice y lo vemos con nuestros ojos, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque estamos respirando. Si estamos respirando y estamos adorándote, es por tu misericordia, Señor. Es porque tú eres bueno. Y tú eres bueno para siempre. Y eres misericordioso para siempre, Señor. Te damos gracias, que seamos llenos de ti, llenos de tu precioso Espíritu, que tu gloria nos envuelva, Señor, que nuestro anhelo sea buscarte cada mañana, ponerte a ti primero, sabiendo que cuando te buscamos a ti y tu justicia, Señor, tú añades todas las demás cosas. Cuando caminamos contigo, cuando nos mantenemos contigo, con el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Es el verbo que mora en nosotros y te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, porque nos señalaste con tu dedo, Señor, y nos escogiste y nos dijiste que para aquellos tus hijos amados, todas las cosas las tornas tú para bien. Y yo suelto esa palabra entendiendo que cualquier circunstancia que Él permite que nos pase en nuestra vida, la torna para bien y la ajusta, la línea, ese plan divino de amor que Él tiene para cada uno de nosotros, para aquellos que fuimos llamados, para aquellos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para aquellos que nos rendimos a ti, Señor, todos los días de nuestras vidas, porque cuando nosotros nos rendimos a ti y ponemos en ti nuestra confianza, ponemos en ti nuestro amor, tú arreglas todas las demás cosas, tú nos llevas por senderas de amor, tú, aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, tú siempre nos llevas al otro lado, porque tú eres el verdadero gigante que tumba a todo gigante, porque tú eres el Dios que mueve montaña por la fe que tú mismo nos diste en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, y así como adoramos, Señor, así como proclamamos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor, entramos en ese reposo que solo tú nos puedes dar, Señor, en ese gozo inefable que es nuestra fortaleza, ese gozo que nos permite saltar, vencer cualquier circunstancia, porque tú nos hiciste más que vencedores, Señor. Te damos gracias, precioso Rey, y te bendecimos, Señor. Es en ese reposo donde tú nos pastoreas como pastor que eres y nos dices que nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor, donde tú vienes escudriñando, tú vienes transformando nuestros corazones con tu precioso Espíritu, con el verbo, con tu palabra, esa palabra que transforma nuestro entendimiento, quitando toda tristeza, toda depresión, todo espíritu de incertidumbre, de duda, todo espíritu de angustia, todo afán en este momento desaparece. Cuando nosotros alzamos manos y te adoramos, todo desaparece, la atmósfera se cambia a una atmósfera de gloria, a una atmósfera de luz, y donde hay luz no hay tinieblas, porque tú estás allí, porque tú estás en nuestros asuntos, porque tú peleas nuestras batallas, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no importa la cantidad de langosta, de camello, de enemigos, no nos amedrentamos ya, porque no hay un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para seguir adelante, para vencer gigantes, para vencer todos los obstáculos que Satanás nos quiera poner, o que vengan de las circunstancias, y llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor. Aviva, Señor, ese don del fuego que tú mismo nos diste,
el don de tu precioso Espíritu, Señor. Activa, Señor, como oraba nuestro pastor ayer, como nos enseñaba, esa doble unción en cada uno de nosotros, donde nosotros nos rendimos a los procesos que tú permites que nosotros pasemos, en el cual nos vas transformando, Señor, en el cual vas moldeándonos como precioso y poderoso alfarero que eres, a esa imagen de ese varón perfecto que tú quieres que seamos, a la referencia, a la meta, al final de todo, al final de la película, a la esencia, porque todo es vanidad, Señor. Todo en este mundo lo que vemos es vanidad, pero el temor a ti, Señor, el estar contigo, Señor, esa es la esencia de nuestras vidas, para adorar a aquel que sostiene el universo, aquel que sostiene todos esos edificios que ustedes pueden ver allí. No ven con sus ojos lo invisible que es Él, es Él, Santa la Maraica suya, el que sostiene todas las cosas. Por Él todo fue hecho y para Él todo fue hecho. Te bendecimos, Señor. Mi corazón no deja de adorarte, no deja de bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú activas esa atmósfera de sanidad, porque tú activas esa atmósfera de poder, porque enviamos esta palabra de sanidad a todo cuerpo que hemos puesto en el altar espiritual que hemos levantado para ti, Señor. Este altar donde se sanan los cuerpos, donde se sanan los órganos, donde se pudren los cánceres, donde se mueren las bacterias, donde este virus, esta nueva delta, pues tiene que sujetarse a aquel que sostiene el universo, al Verbo. El Verbo era con Dios, pero el Verbo es Dios y el Verbo vive en nosotros, mora en nosotros. Tuvimos el privilegio de haber sido sellados, santificados, escogidos, separados para el reino de los cielos con tu precioso Espíritu. Yo declaro sanidad sobre cada cuerpo que hemos puesto en el altar, donde desaparece todo cáncer, lo buscarán y no lo encontrarán, donde se repigmentan las pieles, donde se establece la mente. Reprendo todo espíritu de locura, de esquizofrenia, de depresión, de suicidio, de contienda, que quiera tomar lugar en las familias de mis hermanos y mis hermanas, de nuestros pastores, de la mía, de todos los que van a escuchar esta cita divina. Pues esos espíritus se tienen que sujetar al Verbo, porque el Verbo es Dios y el Verbo sale por nuestra boca. Que tú nos diste, Señor, esa palabra escrita y establecida para que conozcamos tu voluntad, Señor, para que conozcamos tu carácter, Señor, para que nos dejemos transformar en nuestra mente ante ese Verbo, ante tanta hermosura, ante tanta majestad. Te adoro, Señor, y te bendigo con todo mi corazón, y ponemos esa nueva generación a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en el altar, reprendiendo todo espíritu de emancipación que Satanás quiera poner en ellos. Nuestros jóvenes se sujetan al Verbo, porque el Verbo es Dios, y caminarán en el camino de la rectitud y no se desviarán de tu palabra, del Verbo, ni izquierda ni a derecha, porque tú estarás con ellos todos los días de sus vidas, Señor, hasta el fin del mundo, porque nuestros niños crecerán en sabiduría, en estatura y en gracia delante de ti, Señor, y delante de todas las autoridades que has de poner en la tierra. Bendigo a las autoridades que están encima de mis hermanos y mis hermanas. Bendigo a la autoridad apostólica de esta casa. Bendigo a nuestros pastores. Declaro y establezco la cura de años sobre sus vidas. Declaro que esa doble unción cada vez está más activa en cada uno de ellos, porque ellos cuidan de nuestras almas, Señor. Ellos te rinden cuenta a ti de nosotros, Señor. Ellos no se bajan del muro, ellos sufren con nuestro sufrimiento, ellos se gozan con nuestros logros. Gracias, Señor, por esos padres espirituales. Gracias por esa casa donde nos asignaste, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias porque estamos tranquilos que tú siempre llegas a tiempo a satisfacer todas nuestras necesidades, porque tú has hecho memoria de todos nuestros diezmos, de todas nuestras ofensas, de ofrendas, que de cada una de las cosas que hemos puesto en el altar, de cada semilla de fe que hemos sembrado en oración e intercesión. Sabemos que tú haces memoria de eso, Señor,
y abres las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde, para que todas deudas sean satisfechas, para que nuestras canastas de alimentos, de necesidades, de deuda sean llenas, Señor, donde sabemos que no menguará ni la harina ni el aceite, Señor, sino que habrá sobreabundancia, porque tú eres un Dios de añadidura sobre nuestros negocios. Que seas tú, Espíritu Santo, el presidente de nuestros negocios, nuestro socio principal, el gerente general, que en nuestros negocios se hable de ti, que tú seas exaltado, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, bendigo cada una de las familias de la casa del Rey de la Gloria, de toda familia que se conecte como familia, de todo matrimonio que se conecte como un solo cuerpo para adorarte, Señor. Y declaro, establezco que no hay fuerza humana ni espiritual que pueda separar lo que ya tú uniste en un solo cuerpo. Reprendo todo espíritu de contienda que quiera tomar lugar en los matrimonios, en la familia, ella con él con ella, padre con hijo, hijos con padre. Has puesto un corazón de carne ya en ellos, ya de piedra está podrido por el poder de tu palabra, Señor. Bendigo los ministerios de cada uno de mis hermanos y hermanas y declaro y establezco que ese plan de amor, que ese propósito y destino profético que tú tienes para cada uno de ellos se los revelas a través de un burro, de una piedra, pero yo sé que tú se los revelas y yo clamo, Señor, porque se ha revelado ese plan que tú tienes para cada uno de ellos con precisión, con claridad, que no les quede duda, que tú les das señales, que tú les haces prodigios, milagros, para que sepan qué es lo que es estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Bendigo los ministerios de cada uno de mis hermanos y mis hermanas de casa del Rey de la Gloria y declaro que hay un poder sobrenatural, que el poder de la palabra, de esa espada que tú nos has dado, doble filo, Señor, se activa poderosamente en cada uno de ellos, que ven las cosas invisibles con una claridad como nunca la hemos puesto, que podemos prevenir para que Satanás no tome ventaja con todas sus asechanzas, sino que vemos lo que no se ve, para que el reino de los cielos avance como más que conquistadores y más que vencedores que nos has hecho, Señor. En el nombre poderoso de tu precioso Hijo, Yeshua HaMashiach, reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, cualquier cosa que nos quiera alejar de la concentración en atender la palabra, en recibir ese maná que viene del cielo que tú tienes para nosotros esta mañana. Tú aquietas nuestra mente, tú tocas nuestros corazones y pones un espíritu enseñable en cada uno de nosotros para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice, para cerrar esta oración, puestos de acuerdo en el mismo espíritu y en el mismo sentir, amén, amén y recontra requete, amén. Así que bueno, nos gozamos, estamos aquí gozosos en esta mañana. Vamos a hablar de Dios, sabroso, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra. Yo voy a seguir con esta enseñanza, pero antes quiero hablarles 5 minutos de un par de cosas que el Espíritu Santo me puso fuertemente en mi corazón ayer. Ayer fue un día de gloria realmente, ¿verdad? Ayer recibimos palabra, nuestra pastora habló del bautismo, pero inmediatamente empezó a hablar del llamado, como lo que más odiamos y lo que más amamos es lo que nos lleva al llamado. Bueno, y tenemos que meditar en eso y orar, hermanos y hermanas, para que Dios nos revele, si es que no se los ha revelado ya, el llamado que tiene para cada uno de nosotros. Hablamos también de los procesos, el pastor habló de los procesos, enseñaba los procesos, enseñaba cómo no nos podemos saltar ninguna fase del proceso, porque los procesos son procesos, valga redundancia, que Dios permite, una cantidad de pruebas que Dios permite que nos pasen en nuestras vidas para forjar nuestro carácter, ¿verdad? Porque Él quiere llevarnos a un destino profético. Lo que Él tiene para nosotros, como hablamos hace 2 semanas, lo mejor está por venir. La gloria postrera es mayor que la primera. Lo que Él tiene nuevo es mejor que lo viejo que perdimos. Entonces, pero para nosotros poder disfrutar eso, para poder ser usados por el reino de los cielos,
Necesitamos esa doble unción, y esa doble unción solamente la podemos tener activada en nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos que Él llene nuestros corazones, cuando dejamos que Él desarrolle ese poder sobrenatural en nuestras vidas y a través de nosotros para otros, ¿verdad? Entonces eso era muy importante, y eso lo vamos a lograr es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando caminamos a Él, cuando sujetamos nuestra voluntad a la Él, cuando confiamos completamente en Él. Como siempre les digo, es cuando nos tiramos un abismo con los ojos cerrados, sabiendo que Él extiende su poderosa diestra justicia, y ahí caemos, y después que caemos ahí, caemos como en un flotador suavecito, y donde empezamos a andar con Él. Pero ahí andamos ya acurrucaditos, andamos ya protegidos, andamos firmes, andamos seguros contra el enemigo porque estamos parados firmes en la roca, ¿verdad? Entonces todas estas cosas que enseñamos ayer están entrelazadas, y es el caminar con el Señor para que Él nos bendiga, pero también para nosotros ser de bendición y para nosotros ser usados para el reino de los cielos. Y yo lo quería decir ayer en el templo, pero teníamos poco tiempo, y quiero aprovechar ahorita esta oportunidad que nos da el Señor para decirlo. Hermanos, hermanas, estamos viviendo tiempos proféticos. Se levantará nación contra nación, habrá terremotos, habrá pestilencia, habrá guerra, todo eso está escrito. Y nosotros tenemos la sabiduría, tenemos la revelación del por qué están pasando las cosas, de cómo el final de la película lo tenemos escrito y establecido en la Biblia. Más que nunca, el reino de los cielos te necesita a ti y a mí. Nosotros nos pasamos todo el tiempo en nuestra vida cristiana pidiendo cosas para nosotros, para nuestros familiares, y Él nos las va a dar. O sea, sin duda nos las va a dar en sus tiempos, y mejor de lo que sabemos pedir, y mejores cosas de las que pedimos, de las que teníamos y perdimos. Todo eso Él nos va a dar porque Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que yo no haya muerte, sino que vivamos con Él para la eternidad. Entonces, cuando ustedes escudriñan ese versículo, dice de tal manera amó, porque el amor de Dios es infinito, y nos dio, o sea, amar es dar, y dar es amar. Alguien que no ama no da, y alguien que no da es porque no ama. Pero entonces Él mandó a su Hijo a servir. Entonces amar, yo lo voy a completar así: amar es dar, y dar es servir. Y si Él te amó primero y me amó primero a mí, y Él nos da todos los días, miren esa vista que estamos disfrutando esta mañana. Si Él nos da, si estamos aquí con el privilegio de estarlo adorando a Él, si estamos recibiendo la sonrisa de nuestros hijos sanos, si tenemos trabajo, y pare de contar de las misericordias que Él nos da nuevas, y todos los días, dice que son todas las mañanas. Entonces llegó el momento de servir. Lo que está pasando en el mundo es terrible. Ese video que andaba por ahí, que viene por nuestros niños, es un plan muy bien orquestado de Satanás por ir por los niños, por los jóvenes. Hay un problema de identidad extremo en la humanidad. Nosotros tenemos el privilegio de tener nuestra identidad clara. Somos hijos de Dios. Tenemos un pasaporte del cielo. Lo tenemos en el Espíritu. Nosotros no tenemos ese problema por el mundo. En particular con los jóvenes, con los niños, está en peligro. Satanás viene por las nuevas generaciones, y Él necesita a su iglesia, a su novia, a su ejército que se levante. Entonces, hermano y hermana, en esta mañana el Señor te dice que te levantes y andes a hacer lo que Él nos comisionó a hacer, que es hablar de Él, a llevar su palabra hasta los confines de la tierra, que cada alma que tenga que ver contigo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, tú haz el esfuerzo
Tú haz tu trabajo para que cada uno llegue al momento que confiese, que toda lengua que tenga que ver contigo confiese que Él es el Señor. Impón mano en los enfermos, echa fuera demonios, donde te pares, ora, abre tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, echa todos esos demonios afuera, porque ellos no pueden resistir tu presencia ni el poder que está en tu boca. Levántate, pueblo de Dios, dice el Señor. Los tiempos son cortos, Señor. La venida de nuestro Rey está cerca, hermanos y hermanas. Ya no puede haber apatía espiritual. El reino de los cielos nos está gritando y nos dice en esta mañana, levántate y anda. Somos más que vencedores, somos su ejército, somos los operadores de Él aquí en la tierra, en conjunto obviamente con el Espíritu Santo, o guiados por el Espíritu Santo, en conjunto con sus ángeles obreros y guerreros. Ya no puede haber apatía, los tiempos se acortan, y así como Él nos bendice, nosotros tenemos que ser de bendición, y así como Él nos bendice, nosotros tenemos que ser nuestras asignaciones. Entonces son momentos de reflexión, de meterte, doblar rodillas en intimidad con el Señor y pedirle que te aclare cuál es tu llamado, hermano y hermana, y ejercerlo con autoridad. Donde tú te pares, se para un representante del reino de los cielos. Donde tú pisas, ese es territorio privado del reino de los cielos. Lo que tú tocas prospera para el reino de los cielos. Levántate y anda, hermano. Ya no hay tiempo, ya no hay apatía. Satanás nos quiere distraer con sus mentiras, con sus engaños, con sus cosas que parecen buenas pero no son buenas, con sus cosas subliminales. Levántate y anda, pueblo de Dios, porque el reino de los cielos nos necesita, nos ordena avanzar. Y en la tierra hay mucho sufrimiento. Satanás anda alborotado porque sabe que le queda poco tiempo. Y él está vencido porque ya esta guerra se venció en la cruz del Calvario. Vence las batallas, desenvaina tu espada. Levanta esa vara que nos dio el Señor, la misma vara de Moisés que está en ti, que está en tu boca, que es la palabra de Dios. Úsala, proclámala, decrétala, enséñala. Porque los tiempos se acortan, hermano. Pero Él nos hizo más que vencedores en aquel que nos amó primero, en aquel nos dijo que tendríamos aflicción, que es imposible que no tendríamos tropiezos en la tierra. Pero dice claramente que nos hizo más que vencedores. Y como siempre le digo, hay traducciones que dicen que nos hizo más que conquistadores. Porque el poder sobrenatural de Él está en nosotros, hermano. Quería decirles eso que el Espíritu Santo me impuso en mi corazón ayer. Fuertemente, y fíjense que está alineado con muchas de las cosas que nos enseñaron ayer. Porque es un mismo espíritu, el mismo espíritu nos habla y nos habla, como decía el pastor ayer, a través de la película Netflix también nos habla. Entonces, bueno, Él habla con piedras, con burros, con lo que sea. Vamos a ver cómo en Gedeón nos habla a través de los sueños de los enemigos. Así que bueno, ahí les dejo todo eso. El Espíritu Santo me puso a hablar y vamos a regresar al tema, ¿verdad? Que es Gedeón. Gedeón realmente es un espíritu de Gedeón que nosotros tenemos que tener activado en nosotros. Y es importante entender este pasaje de la Biblia, porque si ese espíritu se activa en nosotros, ahí ejercemos la autoridad que ya nos fue dada, que es esa autoridad de conquistadores, de vencedores, de guerreros victoriosos que somos, ¿verdad? Entonces es importante entender una cantidad de cosas que a través del cual el Señor nos habla en este pasaje, de cómo Él opera en nosotros y nos hace así más que vencedores. Y entonces hablábamos de Gedeón, que era el quinto juez, ¿verdad? Del pueblo de Israel, porque en la época de los jueces, 1000 años antes de Cristo, hubo varios jueces, creo que 7. Gedeón es el quinto juez, probablemente
El más popular le decía era Sansón, pero Gedeón era emblemático porque salvó al pueblo de Israel contra los madianitas que los tuvieron sujetados 7 años. Porque el pueblo de Israel, esta cuestión era un círculo vicioso con el pueblo de Israel que pecaban, se arrepentía, el Señor los liberaba, los bendecían y volvían a la misma cosa, ¿verdad? Entonces es un proceso que no paró hasta que llegó Cristo y nosotros igual seguimos pecando, pero Él siempre nos perdona, pero ya pecamos cada vez menos. Porque tenemos una referencia, porque tenemos uno que nos mantiene en el camino de la rectitud, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es una bendición que nosotros tenemos en el nuevo pacto, con la gracia del Señor que está en nosotros. Pero bueno, esta historia de Gedeón es que por 7 años los madianitas tenían oprimido al pueblo de Israel y Dios había escuchado su clamor, porque el pueblo de Israel es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo que sí hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que cuando ya no soportaban, ellos clamaban a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que cada vez que hay un conflicto, lo primerito que hay que hacer es doblar rodillas y clama a Dios. Y Él nos escucha y dice Él mismo que Él nos revela cosas nuevas que tú no veías. Y ocultas y grandes. O sea, ocultas es que no podías ver y ahora las vas a ver porque Él las revela por su palabra. Y grandes porque son poderosas. Entonces, cada vez que tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es clamar. Y vimos cómo el pueblo de Dios clamaba y vino Dios y escogió a un chiquitín, al menor de la familia, de un pueblo pobre, que se llamaba Manasés, que era un pueblito pobre en Israel. Porque Dios a veces mira los corazones y no lo que está por fuera, no a veces, todo el tiempo. Entonces, si a veces nos sentimos pobrecitos y chiquiticos, que pensamos que no podemos hacer las cosas que Dios nos manda, pues te participo que la Biblia estaba llena de gente que pensaba que eran pobrecitos. Pedro era un pescador, Pablo era un asesino, o sea, gente que no estaba calificada. Este Gedeón era el menor de una casa de una familia pobre. David era un pastor de ovejas. Entonces, ven las cosas sobrenaturales que Él puede hacer en nosotros. Entonces vemos cómo Dios seleccionó a Gedeón. Y Gedeón le dice, tú sabes, pero ¿cómo voy a hacer yo si yo soy un chiquitico? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Y cómo permites que todas estas cosas pasen? Si me dicen mis padres que tú nos sacaste de Egipto y ahora estamos pasando por esta opresión tan grande por 7 años por esta gente que nos tiene pisados, los madianitas con el rey Madián. Pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y yo me imagino que el Gedeón diría, Dios, ¿pero estás hablando conmigo o estás hablando con otro? Pobrecito el diablo, sí, está vencido. Entonces Gedeón diría, tengo que doblarme para ver los comentarios, porque bueno, como ya les expliqué, no estoy en mi oficina, en mi casa. No tengo todas las herramientas que me hacen falta, pero aquí estamos, ¿verdad? Adorando a Dios. Entonces Gedeón, yo diría, pero esto es conmigo, Dios. Si mira quién yo soy. Pero Dios le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel, porque Dios siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Pero a veces no lo escuchamos y ese es el problema. Y Él te dice en esta mañana, bástate mi gracia, porque mi poder, escucha, mi poder, no el tuyo, sino el de Dios, se perfecciona, o sea, llega a su máxima expresión, es en tu debilidad. Entonces nosotros tenemos que entender que esto que nos estaba el Espíritu Santo invitando a hacer en esta mañana es con sus fuerzas y no con las tuyas. Es con su sabiduría y no con la tuya. Es con sus recursos y no con los tuyos. Es con sus ideas y no con las tuyas. Es con la gente que Él te va a poner y no con los tuyos. Y resulta
que Gedeón, y vamos a ver la historia completa en detalle, liberó al pueblo de Israel siendo el más chiquito con un poquito de gente para que se cumpla lo que dice Zacarías, que no es con ejército, sino con la fuerza de Él. Y Dios siempre nos da la dirección divina cuando nos manda a hacer algo, cuando estamos en el medio de la prueba, en el medio del proceso. Él se nos va revelando. Y fíjate que Él le repetía a Gedeón, le decía: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque Dios hace a tus enemigos chiquiticos. Porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que entender eso. Y cuando Él recibió esa palabra, ¿verdad? 2 veces le habló el ángel de Jehová. El Señor mismo, Jesús, se le apareció y le dijo eso. Porque Jesús se manifestaba en todo el Viejo Testamento. Y el Espíritu Santo venía a hacer obras particulares. Ahora, en el Nuevo Pacto, la gracia de Dios, Él está en nosotros, mora en nosotros, ¿verdad? Que es una dicha que nosotros tenemos. Pero ¿qué hizo Gedeón? Lo primero que hizo cuando él recibió esa palabra profética es que sacó su ofrenda y la puso delante de él. Y yo quiero que empiecen a recibir en el Espíritu todo lo que es. Aquí hay de todo en esta historia de Gedeón. Aquí estamos hablando de llamado, aquí estamos hablando de ofrendar, aquí estamos hablando de trabajar con las fuerzas de Él y no con las nuestras. Entonces empieza a recibir, porque Dios te va a hablar para tu vida. Y después que eso pasó, Él levantó altar a Dios. Y resulta que lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Clamar, dijimos, ¿verdad? Y después de clamamos tienes que ofrendar y tienes que levantar un altar, pero no es que van a poner un estante como el poco de figuritas, como en la tradicional, como dice nuestra pastora, sino un altar espiritual invisible. En ese lugar secreto donde tú doblas rodillas, donde te metes en intimidad con Él, donde tú te entregas todas tus cargas a Él y pones toda tu confianza en Él. Y su gracia se activa y su poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso fue lo primero que hizo Gedeón, y él obedeció. Aquí también hablamos de obediencia. Diría Gedeón: pero Dios mío, ¿cómo me vas a mandar a mí? Soy un pobre muchacho. Pero él obedeció. Si Dios me lo dijo, es que yo lo puedo hacer. Si Dios me lo prometió, es que Él lo hará. Y Jehová y Jehová está misericordioso y nos da tanta dirección, nuestro Señor bello y precioso, que inclusive Gedeón le pidió 3 veces pruebas, señales de que él iba realmente a conquistar, a vencer a los madianitas. Y el Señor se las dio. Y nosotros no tenemos por qué estarle pidiendo señales a Dios. Nosotros cumplimos, obedecemos y sabemos que si Él lo dijo, hecho está. Y si no te lo dijo, te participo que lo tienes escrito y en la Biblia, y que todas esas cosas que están escritas allí tienen tu nombre y tienen tu apellido, porque hay 2 testamentos en particular, uno más nuevo, que es el Nuevo Pacto de la Gracia, donde es firmado por Dios y cuyo beneficiario, como siempre les digo, eres tú, con nombre y apellido. Entonces, si no sabes qué es lo que Dios te prometió, métete en la palabra y Él te lo va a revelar. Y todo lo que te prometió te lo va a dar. Todo, sin duda vendrá. No tardará, dice el mismo, ¿verdad? En Habacuc. Pero bueno, de regreso a la historia. Entonces vimos cómo eso. Estoy aquí yendo porque ya vamos a entrar en la batalla, que quiero que vivan conmigo, visualicen el espíritu, la batalla de Gedeón, ¿verdad? Pero vemos otra cosa característica de Gedeón, que una vez que fue llamado, que se convenció que era él con las fuerzas de Dios, que recibió la palabra profética, que iba a vencer, que ofrendó, que levantó el altar, él empezó su ministerio, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue derrumbar todos los altares de los Baal. Todos. Eso era algo terrible. Imagínate que es un pueblo que adoraba a otros dioses y hacían
estatuas y figuritas y cosas esas de acera, ¿verdad? Lo primero que hizo Gedeón fue derribar todos esos altares. Y el Señor te dice esta mañana que Él va a hacer grandes cosas en ti, que Él te va a usar a ti para grandes cosas, pero que si hay algo todavía viejo, de ese vino viejo, en esos odres viejos, de esa vieja vida tuya, donde adorabas a otras cosas, a otros dioses o a otras personas, todo eso tienes que empezar a derribarlo, hermano. Porque, hermana, yo les contaba que yo vivía engañado en la cuestión de la astrología y tenía figuritas, cosas de los mantras y las cosas esas por todos lados, y estudiaba astrología. Y hoy en día doy gracias porque Dios permitió que yo conociera las tinieblas para conocer la luz, ¿verdad? Que es conocerlo a Él. Y entonces me tomó como 4 años botar cosas viejas, de esa vieja vida en mi casa, hasta el punto que llegó un momento que todavía había amuleticos y bolsitas con polvos y piedras, sobre todo piedras por todos lados, y el Espíritu Santo me iba revelando dónde estaba cada una escondida. El Señor te dice en esta mañana que derribes cualquier altar de adoración que hayas levantado a cualquier otro Dios, porque Él es un Dios celoso, porque Él te quiere dar lo mejor que tiene el cielo para ti, que es mejor, como ya les dije, de lo que nosotros sabemos pedir. Pero es Él, es con Él, es para Él, es en Él y solamente con Él, porque es celoso. Y eso fue lo primero que hizo Gedeón. Entonces, miren cómo es este proceso del ministerio, si lo llevan a la analogía en el mundo espiritual de nuestros ministerios. Fue llamado, Dios le habló, levantó altar, dio ofrenda. Eso fue el resultado del clamor del pueblo, de la oración, de la intercesión del pueblo. Le dio una palabra profética y ahora Dios lo va a usar para liberar como juez, como guerrero, como líder de guerra, al pueblo de Israel. Y entonces ahora vamos a ver en Jueces 7 cómo Gedeón derrota a los madianitas. Y Dios le dijo, lo que acabamos de leer, que los iba a vencer como si fueran un solo hombre, que es algo imposible de creer. Primero, es un muchacho pobre, el más chiquito, es un pueblo pobre, de una familia pobre. Pero ya en este momento estaba empoderado, porque ya había recibido su palabra, la palabra de Dios. Ya Dios le había dado señales. O sea, así como nosotros cuando estamos siendo procesados, que Dios, perdón, que quiero hablar tanto de Dios que se me atraganta la boca. Pero entonces, en el proceso, cuando nosotros caminamos con Dios, Él nos va llevando de victoria en victoria, ¿verdad? Y nos va revelando una y otra cosa y nos vamos dando cuenta que vamos caminando con Él y caminando con Él y vamos subiendo en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, así estaba Gedeón. Ya su fe había aumentado, su confianza en el Señor está aumentado. La palabra dice que él estaba envuelto en el Espíritu Santo. El versículo 34 de Jueces 6 dice: entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón. Y ya nosotros tenemos la dicha de que el Espíritu de Dios está con nosotros, hermano. Está con nosotros. Entonces, bueno, de regreso a la historia, en el capítulo 7 vamos a leerlo, vamos a leer un poquito, vamos a leer poco a poco, porque ahora vamos a ver cómo Gedeón derrota a los madianistas y quiero que lo escuchen en el espíritu. Y dice: levantándose pues de mañana Jerobal le decían a Gedeón, porque Gedeón había vencido, había derrumbado el altar del Baal, y por eso lo llamaban Jerobal. Entonces dice: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acompañaron junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle.
Y sigue diciendo, y Jehová dijo a Gedeón, porque le volvió a hablar, le hablaba una y otra vez. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es lo que quería? Dios aquí lo que quería es glorificarse a través de Gedeón en el pueblo de Israel para que reconocieran que Él es el único Dios. Entonces Gedeón tenía allí como 32,000, 35,000 soldados y el mismo Dios le dice, son muchos, no vaya a ser que se alardee, que se alabe Israel a Él mismo y digan que fueron ellos los que los vencieron. A pesar de que los madianitas eran como 135,000 soldados o tropas. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que confiemos en el poder de Él y no en nuestros recursos limitados. Se habla de que la relación en esta guerra era de 1 a 4 o de 1 a 5. Un israelita por 4 madianitas. O sea, no había forma lógica, natural, de guerra de la tierra que los israelitas pudieran haber ganado esa batalla. Y porque Dios quiere que se cumpla lo que está en Zacarías 4:6. Escucha, Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tú vas a vencer todas tus batallas, todos tus problemas, todas tus circunstancias. No es con tu fuerza, hermano, dice el Señor, sino es con su espíritu. El espíritu que Él nos dio, que nos da el poder, el amor, el dominio propio para vencer todas las cosas y llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Es el espíritu de verdad que nos revela toda verdad, que te revela todas las cosas, que te pone la idea creativa, que te da el discernimiento para ver lo que es bueno, lo que tienes que hacer. Es el espíritu de verdad que revela las cosas que aún han de acontecer. Y esto no es adivinación, sino es lo bello y lo precioso del Espíritu Santo, hermano. Pero bueno, ¿y por qué? Porque a Dios también le gusta que los milagros nadie los puede explicar. Los milagros tú no los puedes explicar con lógica. No los puedes explicar con ciencia, no los puedes explicar con finanzas, con matemática, con lógica humana, porque los milagros son sobrenaturales. Están por encima de lo natural, están por encima del hombre. Entonces Dios quería asegurarse que Él iba a hacer un milagro y que el pueblo de Israel iba a recibir ese milagro y iba a entender que era Dios y no ellos. Entonces sigue diciendo el versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que había 32,000 y 22,000 y se regresaron. Porque Dios quiere en su ejército solamente gente esforzado y valiente. Y ya vimos la semana pasada, creo que fue el lunes pasado, cuando hablamos de la primera parte de Gedeón, cuando Dios le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente, y vimos cómo Gedeón se asombró. Y acuérdate que cuando Dios te dice que tú eres un esforzado y un valiente, es porque sabes que tú tienes un corazón valiente, pero te dice esforzado es porque es con su fuerza, es con el poder del Espíritu Santo que vas a poder hacer todas las cosas y nos las está repitiendo una y otra vez. Entonces regreso a la historia que quiero que la visualicen y la vivan conmigo. Eran 135,000 soldados de los madianitas. Israel tenía 32,000 y 22,000 tuvieron miedo. Y se regresaron porque no creyeron. Y el Señor no quiere que nosotros nos regresemos.
Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en Él en la batalla, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y eso en palabras prácticas significa que Él es autor y consumador de todas las cosas. Entonces es con su fuerza, hermano, nuevamente, que tú lo vas a poder lograr. Así que no retroceda, mantente en las filas del Señor, no bajemos las guardias en intercesión, porque lo vas a lograr. Si no desmayas, dice Él muchas veces, ¿verdad? Y por eso es que Él insiste tanto a lo largo de toda la Biblia en que no temamos. Y así mismo se lo dijo a Gedeón. Entonces, bueno, muchos temieron y se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Y sigue el versículo 4 diciendo, y Yahweh dijo a Gedeón, le volvió a hablar, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Escucha, reciban el Espíritu, probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, Dios sigue hablándole a Gedeón. Mira, hay unos que todavía, no van para el baile, no van para la batalla. Los voy a probar. Porque Dios nos prueba. Ayer hablaba el pastor, el apóstol de los procesos. Porque los procesos nos moldean, porque está garantizado que nosotros vamos a llegar a la meta, al milagro, a la bendición, si no desmayamos. Y Él nos dice que nos esforcemos y seas valiente, porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Están entendiendo cómo opera Dios? Y esto es simplemente un ejemplo, cómo lo hizo en el pueblo de Israel a través de Gedeón, y lo va a hacer igualito en ti. En todos los que están conectados allí, en todo hermano, hermana que va a escuchar esta enseñanza. Lo está haciendo en mí, yo lo veo todos los días con mis ojos. Pero bueno, y sigue diciendo, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Yahweh dijo a Gedeón, nuevamente, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Y por qué? Lo que quiere decir este versículo, que imagínense que los soldados están alerta, vigilantes, ¿verdad? Y miren todas las enseñanzas que nos enseñaron, y que yo di algo, creo también, de los atalayas, que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Entonces Él quería que los soldados estuvieran parados, alerta, y fueran tan rápidos para beber agua con su mano como un perro. Y esos son los que estaban entrenados para ir a la batalla. Y esos son los que el Señor está procesando. Y esos somos nosotros, los guerreros que no nos bajamos del muro de interceder, de estar en los caminos del Señor, de estar peleando contra las tinieblas todos los días, donde quizás si nos desanimamos un poco, igual Él nos levanta nuevamente y seguimos adelante, porque no es con tu fuerza, es con el poder de su Espíritu. Y así como nos vamos levantando, Él nos llena del gozo, ¿verdad? Del gozo que es estar con Él, que es nuestra fortaleza. Y miren lo que viene ahora, dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres nada más. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y eso, hermanos y hermanas, es el remanente. Es lo que Dios deja para que la gente diga, pero con este poquito voy a poder lograr ese milagro, esa bendición que yo estoy pidiendo. Y el Señor te dice en esta mañana nuevamente, sí, porque te basta mi gracia, porque mi poder, que es un poder infinito y sobrenatural y eterno, se perfecciona en tu debilidad. ¿Están entendiendo todo en el Espíritu, hermanos? Total que de 32,000 hombres, tuvieron miedo 22,000 que se regresaron. De los 10,000 que quedaban, no eran ágiles
estaban desanimados, no querían beber el agua, no querían estar alertas, fajados en el muro, pendientes. Y quedaron 300. Número 3, ¿qué es el 3, hermano? El 3 es la resurrección. El 3 es el nuevo comienzo. El 3 es la vida nueva, es la vida eterna. El 3 es donde viene la bendición. Y aquí el remanente eran 300 hombres, recíbelo en el Espíritu. Y sigue diciendo, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y Dios te sigue diciendo esta mañana que con ese remanente que Él dejó en ti, con ese remanente de fe, con ese remanente de poco dinero, con esa pequeña empresa, con ese pequeño trabajo, con ese grano de fe que tú tienes, que es del tamaño de un grano de mostaza, con ese vas a ser liberado, vas a ser sanado, vas a ser multiplicado. Él te va a llevar a niveles más grandes. Santa la maraica suya. Están recibiendo, hermano, el remanente. Cuando estudiamos también Nabucodonosor, se recuerda que él dejó solamente la raíz del árbol en el sueño y su reinado fue 2 veces más grande que el primero. El Señor es un Dios de multiplicación, no es un Dios de suma, es un Dios de sobreabundancia. O sea, sobreabundancia, que hay abundancia y Él pone encima más abundancia. Es de añadidura, desde que lo que tú tienes Él te pone más. Que el remanente Él lo multiplica. Eran 300 hombres. Y sigue diciendo, porque esto está bueno, me quedan 15 minutos y yo voy a terminar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, escucha, trompeta, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Gedeón, visualicen esto, va a una guerra contra 135,000 soldados, con 300 hombres. Eso es para reírse, ¿verdad? Y sigue diciendo que aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, Dios le sigue diciendo a Gedeón, levántate, es que acciona. Y Él te dice esta mañana, yo te voy a dar ese milagro que estás esperando, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que accionar, tú tienes que arrebatarlo, tú tienes que doblar rodillas, tú tienes que clamar, ayunar, tienes que hacer todas las cosas que ya nos enseñaron a hacer para arrebatarlo. Y Él te va guiando y Él te va repitiendo esa palabra profética. Aquí Él le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Pero como Él es tan misericordioso y sabía que Gedeón, a pesar que le había dado tantas señales, le dice, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Aquí lo que te está diciendo es que Dios mandó a Gedeón a que no fuera ni siquiera solito, porque quizás tenía miedo, sino que fuera con su criado a espiar, a ver. Y a veces nosotros tenemos que ir en el Espíritu a espiar cómo están esas cosas, a ver, para entonces Dios nos revele un mejor plan de cómo arrebatar nuestras bendiciones, de cómo conquistar nuevos terrenos, ¿verdad? Espiar en el Espíritu, recibe, espiar en el Espíritu, te metes en oración y espías en el Espíritu, y el Espíritu de verdad te revelará todas las cosas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí el Señor. Y bueno, Él de ahí desciende, ¿verdad? Entonces los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y así estamos a veces nosotros contra esa multitud de problemas que tú dices, wow, Señor, son tantas cosas, tantos problemas,
es esto, es el hijo, es la esposa, es el trabajo, es el dinero, es esto, es el pastor. Vemos problemas por todos lados y parecen que son como langostas en multitud y camellos innumerables. Tú ves que el enemigo es gigantesco, que es un verdadero gigante que tú no puedes vencer. Y sigue diciendo, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero, hablándole a su compañero, un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo y la tienda cayó. Imagínense, les voy a explicar esto. Esto es un soldado que está hablando con su compañero, un sueño que tuvo, que se lo puso Dios, y ya vamos a entender para qué. Donde dice que hay un pan que se va haciendo gigantesco y gigantesco, que es de cebada. Cebada es lo que comían los pobres. Cebada era el pueblo de Israel. La cebada somos nosotros. La cebada es ese remanente que Dios va a multiplicar para vencer al enemigo. Y ese pan venía desde arriba y se iba haciendo gigante, gigante, y iba a demoler al campamento. Dice que lo golpeó de tal manera que cayó y lo trastornó de arriba abajo y la tienda cayó, y ya lo van a ver cómo lo hizo. Porque Dios... Déjenme leer primero, después les explico esto. Y su compañero respondió y dijo, o sea, el otro compañero, el que escuchó el sueño, estoy hablando de los madianitas en el campamento, uno tuvo un sueño, le cuenta al compañero y el compañero le responde, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Porque resulta y acontece que a pesar de que nos sentamos pequeños, nos sintamos poco, el enemigo sí sabe quién está en nosotros. El enemigo sabe de quién es el poder sobrenatural del Dios que mora en ti y en mí. El enemigo lo que te tiene es miedo, hermano. El enemigo cuando te ve sale en carrera. Y eso fue lo que pasó con estos dos soldados que estaban conversando del sueño que tuvo uno. Y lo importante, tenemos que entender también este pasaje, porque la palabra hay que escudriñarla. Yo los invito, por favor, no dejen de hacerlo, se los pido encarecidamente, que cuando tengan un chance esta semana, lean Jueces 6 y Jueces 7, oren un poquito primero y lo lean en revelación, que junto con esta enseñanza hoy grandes cosas les va a enseñar al Espíritu Santo. Pues resulta que Dios le habló a Gedeón para aumentar su fe y su confianza a través de un sueño que le dio al enemigo. Entonces, eso que dijo el pastor, que Dios te habla hasta por Netflix, es más cierto que el oxígeno que respiramos. Dios nos puede hablar hasta por sueños de los enemigos. Dios te puede hablar a ti y revelarte algo a través de tus enemigos. Solamente tenemos que tener parados nuestros oídos espirituales y activar el discernimiento de espíritu. Y entonces el mismo enemigo reconoció, ese es Gedeón, es la espada de Gedeón. Y ya nosotros sabemos que es la espada, ¿verdad? Es la palabra. Entonces sigue diciendo, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Cuando el Espíritu te revela algo, adora, levanta las manos, cántale al Señor, tírale besos, baila con Él y dale gracias desde ya porque está hecho, hermana. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Sapa la maraca, su túnica.
Entonces ya Gedeón estaba empoderado, ya le había dicho no sé cuántas veces prueba Yahweh de que estaba con él, ya le había dicho exactamente lo que tenía que hacer. Ya le había dicho con quién. Se lo había revelado a través del enemigo. Y más adelante le va a dar la estrategia también, porque él nos da la estrategia clarita y ya van a verlo en más detalle. Y entonces miren lo que hizo Gedeón. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 300, 3, 3, 3, resurrección, nueva vida. Ok, 3. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con 3 ardiendo dentro de los cántaros. O sea, lo que le dio a los 300 soldaditos fue trompeta y cántaros. ¿Saben qué es el cántaro, no? Esa jarra de barro que metía más o menos 40 litros que usaba la gente para ir a buscar agua en los pozos. ¿Se recuerdan la mujer samaritana que llevaba un cántaro y rompió el cántaro, verdad? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, estos hombres llevaban trompetas y cántaros. Y les dijo Gedeón a sus hombres: miradme a mí y haced como hago yo. Porque nosotros en el mundo espiritual tenemos que mirar a nuestros líderes, que son imitadores de Cristo, y nosotros tenemos que imitarlos a ellos, a nuestros pastores, bajo la cobertura apostólica que nosotros tenemos que estar, porque ellos son imitadores de Cristo. Entonces, en el liderazgo de la iglesia, nosotros tenemos que mirar y hacer como los líderes. Miren qué enseñanza tan maravillosa esta de Gedeón, que nos pasea desde el llamado hasta la cobertura apostólica. Es maravillosa. Y dice, y les dijo, cuando la hacemos en revelación, por supuesto, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y dice Gedeón en el versículo 18, dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Yahweh y por Gedeón. Porque la estrategia la reveló el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo les dijo es: toquen trompetas. Y saben lo que está pasando allí, lo que nos enseñó nuestra pastora, que el remanente hace ruido. Escucha, el remanente hace ruido en el infierno. El remanente es un ruido estruendoso para Satanás. Y dice: por Yahweh y por Gedeón, porque todos nosotros lo hacemos en el nombre del Señor, pues. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, conoce que los repartió en 100, 100 y 100, al extremo del campamento, al principio de la guardia, a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces, el quebrar un cántaro significa en la Biblia muerte, hermanos. Y las trompetas, la orden de Dios, eso fue lo que hicieron. Hicieron tocar las trompetas y quebrantaron todos los cantos. Entonces 300 hombres nada más, en 3 flancos de 100 hombres cada uno, hicieron un ruido tan estruendoso y gritaron por la espada de Yahweh de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, o sea, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Porque cuando el remanente suena, el diablo sale en carrera. Y el Señor nos dice en esta mañana que alces tu vara, que ese remanente que dejó está haciendo ruido en el infierno y los demonios están saliendo en carrera desde cualquier circunstancia que estás pasando. Y los 300 tocaban las trompetas y Yahweh puso la espada de cada uno. Escuchen esto, que esto es maravilloso. Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea que los madianitas se mataron entre sí, porque Dios lo confundió, porque el remanente hizo tanto ruido
tanto estruendo que los volvió locos y salieron corriendo dando gritos y se mataron entre ellos. Y sigue diciendo, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serrera y hasta la frontera de Abel Meol en Tabá. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Claro, porque después que ya nosotros somos victoriosos, todos aquellos que tenían miedo se nos quieren pegar, ¿verdad? Agarrar la bendición, pero nosotros seguimos adelante. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad es arrebatar, agarra lo que te pertenece, los vados de Bet-Bará y del Jordán, hasta que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bar y del Jordán, y tomaron después a los príncipes madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el ahar de Zeeb, y trajeron las cabezas de ellos. Victoria, hermano. El Señor le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres contra un ejército de 135,000 hombres. Los armó con trompetas y con cántaros. Pero les dio un remanente. Ese remanente, 300 hombres, que lograron la victoria no con el poder de Israel, sino con el poder de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana una cantidad de cosas. Dios te dice que te rindas a Él, que no importa quién eres, que si Él te escogió para algo, Él te va a equipar con todos los dones y talentos que te hacen falta para llegar a tu destino profético. Que no importa lo que tú pienses o los recursos que tú tengas, es con sus fuerzas y no con las tuyas. Que no es con fuerza, sino con su Espíritu Santo que está en nosotros. Él te manda que seas esforzado y valiente, que arrebates tu milagro. Porque está por llegar. El milagro está por llegar, hermanos y hermanas. Entonces Él nos dice que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Entonces les invito, por favor, si ustedes piensan que recibieron, a estudiarse a Jueces 6 y 7 con revelación, con todo lo que el Espíritu Santo me reveló y me ministró a mí, que comparto con ustedes, porque hemos hablado aquí en esta mañana desde el llamado hasta la victoria. Desde el llamado hasta la victoria, hermano. Aquí está todo lo que Dios quiere que veas en Él. ¿Y por qué? Y voy a regresar a lo que el Espíritu Santo me puso más temprano. Porque Él nos necesita, hermanos y hermanas. Porque necesita que su iglesia se levante y ande y conquiste nuevos territorios para el reino de los cielos, en particular por esa generación nueva que Satanás quiere atacar, que son 135,000 los que están atacando por todos lados, por Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Yeshua está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién está contra ti, hermanos y hermanas? Ahí les dejo eso. Entiende tu llamado. Escucha las promesas del Señor. Déjate procesar. No te saltes ninguna etapa del proceso, para que esa doble unción que hablaba el apóstol ayer se active en nosotros
y estés tú envuelta, activa con el poder del Espíritu Santo, para que tú puedas obtener lo que ya Él te dio y sentenció y otorgó en el reino de los cielos. Arrebátalo, porque es con sus fuerzas y no con las tuyas. Porque Él te va a bendecir sin duda para que tú seas de bendición a otros. Para que nosotros podamos servir al reino de los cielos. Acuérdense, hermanos y hermanas, amar es dar y dar es servir. Así lo hizo la referencia nuestra, la meta nuestra, el modelo nuestro, la plenitud de ese varón perfecto, ¿verdad? Que es Yeshua HaMashiach. Ahí les dejo esa palabra. Fue mucho lo que me habló el Espíritu Santo cuando la estaba estudiando y preparando en palabra por palabra, coma por coma, tilde por tilde. Ahí les dejo ese regalo. Entiende que fuiste escogida antes de la fundación del mundo para grandes cosas que tenemos que hacer en su nombre y para su gloria aquí en la tierra, hasta que seamos llamados a estar con Él, como siempre les digo que decía el apóstol Pablo, cuando ya no veremos por gris ni por espejo, sino que lo veremos cara a cara. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú nos revelas qué es lo que tú quieres que hagamos para ti, Señor. Porque tú nos dotas de todos los recursos. Porque no hay gigante que nos pueda parar. Porque no hay circunstancia que sea más grande de cualquier cosa que estemos viviendo, mis hermanos y yo, Señor. Te damos gracias desde ya porque sabemos que está hecho. Nos rendimos a ti y ennos aquí. Envíanos a nosotros, Señor, a que más que conquistadores como tú nos hiciste, venzamos nuevos territorios, nuevas latitudes, nuevas fronteras para el reino de los cielos, hasta que toda lengua, Señor, toda lengua confiese que tú y que solo tú eres el Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y requete amén. Así que gócense, hermanos, gócense. Ya sabes que tu milagro viene, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes que eres llamado, eres escogida. Levanta ese altar espiritual, quema cualquier cosa del altar viejo, ofrenda, conságrate al Señor, desenfunda tu espada, levanta tu escudo de la fe y arrebata tu milagro, arrebata tu milagro. Dilo conmigo. Se acerca un milagro. Oh, Santa la Maraika Se acerca un milagro. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Ay, ay, ay. Vamos, activa el espíritu de Gedeón en ti en esta mañana. Porque la leve Eres más que tribulación vencedor, tendrá la gloria. eres más que conquistador. La Biblia dice que esta leve tribulación produce cada vez en excelente y eterno nosotros peso un de gloria. excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que en ascenso vendrá, que te sorprenderá, te catapultará, que te lleva a otro nivel. tu lágrima, Señor, enjugará y testificarás de lo que viviendo estás. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro.
acerca un milagro. Esta Se semana, acerca un milagro. Dilo. sin duda Se vendrá. acerca un Lo verás con tus milagro. ojos y lo verás con tus Y yo no sé por lo que estás atravesando. No hay enfermedad. No hay cáncer que pueda con una palabra de parte de Dios. Ay, 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 no hay ruptura de matrimonio que pueda con una palabra de Dios. Aleluya.